En los últimos meses se ha producido un aumento enorme de protestas en el mundo. El descontento popular por el elevado incremento del costo de vida, la economía estancada, instituciones débiles e indicadores de corrupción ha motivado a miles de ciudadanos a tomar las calles y manifestarse contra los gobiernos y la élite política. Solo en octubre, Amnistía Internacional ha documentado manifestaciones en Bolivia, Líbano, Chile, España, Irak, Hong Kong, Ecuador, India y Egipto. La forma en que los gobiernos en general han decidido responder a estas protestas ha sido con una dureza tal que en muchos casos ha incurrido en violaciones graves de los derechos humanos. En algunos lugares, como Hong Kong, las protestas se están prolongando mucho tiempo a pesar de la enérgica actuación de la policía, mientras que en otros países las manifestaciones fueron reprimidas rápidamente mediante tácticas como las detenciones masivas. ¿A qué se deben estas protestas? Las acusaciones de corrupción en el gobierno han contribuido a desencadenar oleadas masivas de protestas en Egipto y Líbano. A finales de septiembre, miles de personas se manifestaron en todo Egipto. Las protestas fueron desencadenadas por una serie de videos que se hicieron virales en los que se denunciaba la enorme corrupción imperante de las Fuerzas Armadas egipcias. También se denunció que el presidente, su esposa y altos cargos del gobierno se apropiaron de 13 millones de dólares que se habían facturado a la administración durante la construcción de un hotel de lujo para una compañía castrense. En Líbano, las manifestaciones se desataron tras el anuncio del Ejecutivo de introducir un impuesto a las llamadas telefónicas hechas a través de WhatsApp y otras aplicaciones similares. La tasa formaba parte de una serie de medidas tomadas por el primer ministro Saad al-Hariri para enfrentar la grave crisis económica que atraviesa el país. Después de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, el gobierno retiró la propuesta del polémico impuesto, pero las movilizaciones no cesaron. En Chile, los estudiantes iniciaron las manifestaciones después de que el gobierno anunciara el alza de los precios del transporte en Santiago. La preocupación de la ciudadanía se debía al hecho de que Chile tiene uno de los peores índices de desigualdad de ingresos del mundo. Ello desencadenó una ola de protestas que sumió al país en la mayor crisis política y social desde su retorno a la democracia en 1990. La situación se agravó cuando la violencia tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con la quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes, además, ordenaron toque de queda en la ciudad. En Ecuador, la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de poner fin a los subsidios a los combustibles desencadenó protestas multitudinarias por un polémico paquete de medidas de austeridad que las autoridades se vieron obligadas a cancelar de inmediato. Como respuesta, Moreno anunció el traslado de la sede del gobierno de Quito a Guayaquil. También decretó un toque de queda, restringiendo la circulación en las zonas aledañas a instituciones estratégicas como la sede de la Presidencia, la Asamblea Nacional o la Contraloría. Cada vez son más las personas que toman las calles para expresar su preocupación por el poco compromiso de los gobiernos ante la problemática del cambio climático. Uno de los momentos destacados fue en septiembre, cuando más de 7,5 millones de personas participaron en una semana de huelgas por el clima en 185 países. Las protestas fueron organizadas por Viernes por el Futuro, un movimiento juvenil iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, que empezó a hacer una huelga frente al Parlamento de su país hace apenas un año. En octubre, hubieron movilizaciones y manifestaciones masivas en Barcelona y el resto de Cataluña, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra 12 dirigentes y activistas políticos catalanes. En la India, las protestas se dieron después de la decisión unilateral del gobierno indio de revocar un artículo de la Constitución que garantizaba una autonomía especial a Jammu y Cachemira,
y dividir el Estado en dos territorios distintos de la Unión. Todas estas manifestaciones y cambios se hicieron en medio de un apagón de las comunicaciones, toques de queda y restricciones a la circulación y detenciones masivas de dirigentes y activistas políticos en la región. Por último, Hong Kong es escenario de lo que posiblemente es una de las mayores y más prolongadas protestas ligadas a las libertades políticas de este año. Las protestas empezaron en abril del 2019, después de que el gobierno de Hong Kong presentara un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China continental, aunque el gobierno retiró finalmente su plan de introducir el proyecto de ley. Las protestas se han convertido en un llamamiento mucho más general al cambio, que incluye la petición de una revisión exhaustiva de la respuesta policial y reformas políticas que permiten que sea la propia ciudadanía la que elija a los y las dirigentes de Hong Kong. Un informe pronostica que en 2021, 2/3 de los países del mundo se verán afectados por las medidas de austeridad, es decir, casi 6.000 millones de personas. Se calcula que el coste humano de estas medidas incluirá la pérdida de empleo de millones de personas, que tendrán pocas posibilidades de encontrar un trabajo alternativo. Permitirse en territorio comunitario hasta que se aborden claramente sus riesgos. Para ello, la Comisión ya se ha puesto a trabajar en un nuevo reglamento, según ha comunicado el comisario de Finanzas, Valdis Dombrovskis, tras la reunión con el resto de ministros de Economía en Bruselas. Varios Estados miembros como Francia, Alemania y Malta introdujeron leyes nacionales sobre los activos criptográficos, pero la mayoría de la gente está de acuerdo con la recomendación de las autoridades europeas de supervisión de que estos mercados van más allá de las fronteras y que necesitamos un marco europeo común. El gobernador del Banco Central francés, François Villeroy de Gala, quiere que Francia sea el primer país en emitir una moneda digital y prepara una convocatoria para que el sector privado presente diferentes proyectos a finales del primer trimestre de 2020. El Banco Central Europeo dijo que una moneda digital pública podría ser necesaria si los pagos dentro de Europa se mantienen muy caros. Bajo la presión sostenida del Muy buenos días, queridos hermanos. Después de haber visto los videos que hemos visto con anterioridad acerca de todo lo que ha sucedido en esta semana del 1 al 7 de diciembre. Ahora estamos en 8 de diciembre y lo cual este día nos trae sus cargas también, porque ahora están sucediendo muchas cosas alrededor del mundo. Vamos a tener una meditación, pero no lo queremos hacer sin antes pedir el Espíritu Santo al Señor, porque es el Espíritu el que nos tiene que guiar en estas meditaciones que nosotros hacemos, para que el Espíritu nos amoneste, para que el Espíritu nos hable y que el Espíritu nos diga cuáles son las cosas que nosotros tenemos que arreglar con Dios antes que se termine el tiempo de la gracia. Queridos hermanos, vamos a tener una corta oración antes de leer la palabra. Señor Dios y Padre nuestro, no somos dignos de usted, Señor. Somos unos pobres, mortales, pecadores, Señor, que estamos condenados a la muerte, Señor, porque usted dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero aún hay esperanza para todos aquellos que viven. Y para mí hay esperanza también, Señor, porque usted dice que aún hay esperanza para todo el que vive, porque los muertos no saben nada. Señor, esa esperanza bendita, Señor, que tenemos nosotros, que no solamente nos deja ahí con esa escritura que la paga del pecado es muerte, sino que la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús. Queremos aferrarnos a nuestro sumo sacerdote ahí en el santuario celestial, Señor, para que nos dé vida y vida en abundancia, para que nuestro nombre, Señor, no sea borrado del libro de la vida, Señor. Ayúdenos a llegar a ese
a ese clímax donde nosotros podamos rendir toda nuestra voluntad a Él y que nosotros podamos contemplar ese rostro de Jesús que fue inmolado por todos y cada uno de nosotros. Oh Señor, acompáñanos en esta hora, Señor. Estamos viviendo tiempos solemnes, pero acompáñanos en esta hora porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, verso 1, dice de la siguiente manera. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en el tiempo de angustia que se menciona aquí en Daniel 12, dice que será libertado tu pueblo. O sea, ese pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro? Ya vamos a saber en cuál libro. Queridos hermanos, el Señor nos está hablando por medio de la naturaleza, nos está hablando por medio de los eventos que están ocurriendo alrededor del mundo, nos habla a través de sus palabras por sus siervos, los profetas, y por los apóstoles también. Nos está hablando a través del espíritu de la profecía. Nos está hablando de muchas maneras. Por eso Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado a vuestros padres por medio de los profetas, dice, ahora nos habla por medio de su Hijo. O sea que nosotros no tenemos excusa, queridos hermanos. Nosotros no vamos, si yo me pierdo, que no me quiero perder, y yo le pido a Dios que me ayude a salvarme, si yo me pierdo, el Señor no va a tener la culpa, sino que he sido yo por no haberle entregado mi voluntad total, porque es la voluntad total la que le debemos de entregar al Señor. Pero a veces solo le entregamos parte de nuestra vida y la otra la reservamos para nosotros. Y el Señor quiere todo, el Señor quiere todo el corazón, para darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón espiritual, y sacar ese corazón perverso y engañoso que tenemos dentro de nosotros. Queridos hermanos, yo les voy a leer dos citas. Nosotros hemos visto de antemano los videos que han pasado y hemos visto que el mundo está en agitación. Y ya vamos a explicar algunas de esas. Quiero leer antes esta cita para volver a retomar el tiempo de angustia. En Amós capítulo 3, verso 7 dice, bueno, voy a leer desde el 3. En el verso 3 dice, capítulo 3 de Amós, verso 3 dice, hace una pregunta el Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? O sea, si yo soy una persona carnal y junto a mí anda una persona espiritual, o sea, nosotros no estamos en común acuerdo, o sea, andamos bien disparejos, porque lo ideal es andar un espiritual con un espiritual y un carnal con un carnal, porque los polos, ¿cómo le quisiera decir? Los polos se atraen, pues, o sea, los malos se atraen y los espirituales se atraen. Y dice en el verso 4, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? O sea, si el león no ve una presa, no tiene una presa, él no ruge. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá, dice, el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? O sea, el lazo no puede caer sobre el ave si no hay un cazador que la case.
¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Y ahora vamos a lo que vamos, dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. O sea, si la trompeta se toca en un pueblo es para que el pueblo se alborote. Y la otra pregunta es, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y ahora leemos el verso 7. Porque no hará nada, dice. No hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, el Señor no tiene ninguna intención de hacer todo lo que tiene que hacer sin antes dar las evidencias de lo que está haciendo para que la gente se prepare. Y dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que se lo revele su secreto a los siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? O sea, si yo estoy cerca de un león y me ruge, yo tengo que pensar que ya soy un cadáver, una muerta, porque el león me va a despedazar, ¿verdad? Si habla Jehová, dice, el Señor, ¿quién no profetizará? Si habla el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Si Él pone palabras en nuestra boca, ¿quién no profetizará? Y los quiero llevar a la otra lectura, que se encuentra en Deuteronomio 4. El libro de Deuteronomio, queridos hermanos, dice el Señor que desde Deuteronomio 4 hasta el capítulo 8 nosotros debemos de examinarlo punto por punto, porque es la historia de su pueblo, que se va a repetir. Deuteronomio capítulo 4 y voy a leer del verso, ya les digo, del verso 30. Del verso 30 vamos a leer Deuteronomio 4. Dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren, dice, todas estas cosas, o sea, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, ¿cuáles cosas? O sea, eso es lo primero que debemos de preguntarnos, ¿cuáles cosas me van a alcanzar? Entonces, para saber cuáles cosas nos van a alcanzar, tenemos que leer el contexto. Tenemos que leer el contexto porque aquí el Señor nos está hablando. Nos está hablando a nosotros. Y dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, las cosas que hoy voy a mencionar, y dice el Señor, mire, dice en el versículo 26, dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis. Oiga, esto es grande lo que yo estoy leyendo, hermanos. Que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová dice, fíjese bien, y Jehová dice, verso 27, os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y el verso 28 dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.
Mas si desde allí, o sea, ¿dónde está ese pueblo? Si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallares. Si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia, oiga bien, esta es la promesa, pero hay una condición, que si nosotros buscamos a Jehová con toda nuestra humildad y con todo nuestro corazón, aquí va la promesa. Cuando estuvieres en angustia, verso 3:30, y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días, o sea, en los días finales, esto está hablando de los días finales, dice, si en los postreros días te volvieses a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Fíjese bien, allí está la promesa. No te destruirá, no se olvidará del pacto, ni te dejará, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Esa es la promesa. O sea, hay una condición y hay una promesa. Deberíamos de estudiar, como les dije, desde el capítulo 4 al capítulo 8, fíjense bien, de Deuteronomio, para que nosotros, el pueblo de Dios, entendamos que estamos viviendo en el gran día de la cuenta final, que vamos a comparecer ante un juez, queridos hermanos, de toda la tierra para responder por todo lo que nosotros hemos hecho. Ahora estamos en el tiempo de investigación, que pronto va a terminar. Antes de que venga el día de Jehová, dice bien, el Señor llama cada individuo, llama a cada nación, a cada familia, a cada individuo, a su pueblo, a todos los habitantes de la tierra les está haciendo un llamado, nos está haciendo un llamado a nosotros, a que nos convirtamos de todo corazón, que nos humillemos, que aprendemos a ser mansos y humildes, pero nosotros no lo podemos lograr en nuestra humanidad. Es Él el que tiene que lograr eso si yo le entrego la voluntad mía a Él, porque Él le entregó la voluntad de Él a su Padre. Cuando Él oraba decía, yo quiero eso en mi humanidad, pero hágase tu voluntad. Nosotros a veces oramos, queridos hermanos, y le decimos al Señor, hágase tu voluntad, pero cuando yo me paro y estoy lista, que ya terminé de orar, no dejo que el Señor haga su voluntad en mí, sino que yo hago mi voluntad. Y así no trabaja Dios. Dios trabaja con condiciones, casi todas, por no decir todas las promesas del Señor son condicionales. Están condicionadas, queridos hermanos. Ahora vamos a ir al capítulo 12 de Daniel. Vamos a entrar a estudiar ese capítulo 12 de Daniel. Y vamos a decir un par de cosas, pero primero, fíjense bien, voy a leer un escrito que se halla en Maranata, pero también ese escrito se encuentra en el libro de la educación. Hay dos testigos, dice que por 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿verdad? Hay 2 testigos que hablan de lo mismo, por lo tanto es palabra de Dios y aunque solamente hubiera uno, pues es palabra de Dios, ¿verdad? Dice el escrito que yo les voy a leer. Dice de la siguiente manera. Al mismo tiempo la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana.
la centralización de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensa de la mayoría, la unión de las clases más pobres. Ahí en esos videos ustedes han visto cómo, fíjense bien, las mujeres se están uniendo. Las mujeres están protestando contra los violadores. Ese es uno. Contra los violadores, y se están uniendo en masas para hacer valer sus derechos. Porque nadie tiene derecho a violar a alguien, yo se lo digo. Porque todos somos seres humanos, nos debíamos de amar unos con otros. En Francia se está llevando a cabo, y ustedes lo vieron ahí, se está llevando a cabo ahora este día, 8 de diciembre, una gran manifestación después de meses, años de venir manifestándose en las calles por todas las medidas que está tomando el presidente Macron contra los sus súbditos de su pueblo, porque la verdad es que este mundo tiene que ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque así lo dice la profecía, así lo indica el Señor. Ahora bien, las medidas que Él está haciendo están de acuerdo con el Laudato Si, y todas las naciones entrarán en caos. Ahorita estamos viendo todas las revueltas, todas las naciones en Europa entrando en caos, y también estamos viendo América Latina, Chile, Ecuador, Colombia, se están manifestando, Perú, todos se están manifestando, solo falta que se una Centroamérica, y bueno, hay manifestaciones en el Reino Unido, en Estados Unidos, ¿cómo se llama? En Sri Lanka, en todas partes, en Haití, queridos hermanos, en Haití, ustedes vieron el video, en Haití están protestando porque dicen ellos de que Estados Unidos está apoyando al presidente Mose. Entonces, ellos están levantando su brazo para que se les haga justicia. Hay un sinfín de ¿cómo se llama?, de movimientos que se están levantando. Por ejemplo, está el movimiento, ya sabemos, del cambio climático, que ya voy a hablar sobre eso. El cambio climático, pues el movimiento ahorita del 2 al 13 de diciembre se está llevando a cabo la cumbre del cambio climático en España. Y todos los líderes del mundo están allí aportando sus opiniones o sus propuestas para detener el cambio climático. Pero realmente, queridos hermanos, la única solución, ellos pueden hacer las propuestas, pero la única solución de que ellos van a encontrar es que se coloque un día de adoración en todo el mundo para poder traer la paz al mundo. Pero eso va a ir en contra totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Está también el grupo que se llama Extinction Rebellion, o sea, acabar con la rebelión. Y ellos se han ido a ciertos lugares de ciertas compañías a protestar porque ellos son los causantes de que supuestamente este planeta está perdiendo su naturaleza, porque realmente, queridos hermanos, el calentamiento global va de mal en peor. Y nosotros vemos, pues, según la palabra de Dios, que era necesario que todo esto aconteciera. El Señor está permitiendo que todas estas cosas sucedan, porque este planeta está destinado a la destrucción, queridos hermanos. No, nadie puede salvar a este planeta. El único que lo podría salvar es Dios, pero ya Dios dejó establecido que esta tierra, estos cielos están reservados para el fuego final.
y Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra para que los que se salven, que vamos a entrar al grupo de los que se van a salvar, puedan vivir en paz, en armonía, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Para ellos va a ser el planeta B, que es la segunda tierra que Él va a crear. Queridos hermanos, vamos a entrar a lo que es Daniel 12:1, Daniel 12:1, y vamos a ver allí cómo el Señor pues nos está advirtiendo a nosotros como pueblo, está advirtiendo al mundo. Y déjeme decirle algo, hermano, como pueblo, el pueblo está dormido, pero la gente gentil del mundo están haciendo preparativos para la gran crisis final que va a venir a la historia de esta tierra. Vamos a Daniel 12:1. El libro de Daniel 12:1, vamos a volverlo a leer para que retomemos ahí lo que hemos dejado atrás. Y como ya hemos visto todo lo que está sucediendo, ya hemos visto las protestas que hay en toda Europa, las protestas que hay en toda América del Sur, en Estados Unidos, en Haití, en todas partes, queridos hermanos, y los movimientos que se están levantando para defender sus derechos, entonces nosotros podemos ver claramente el panorama. Pero antes de leer esto, yo les voy a leer una cita que dice de la siguiente manera: Conflicto de los siglos, página 656. Dice de la siguiente manera: Él, o sea Dios, tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo. O sea, hay un camino para el cielo, queridos hermanos. Y no tiene por qué hacer conjeturas. O sea, no podemos hacer conjeturas, no podemos dar nuestras propias opiniones, sino que Él nos ha dejado un mapa. ¿Cuál es el mapa? Debemos de nosotros mostrar el mapa que nos muestra el camino hacia el cielo. Este es el mapa, la Santa Palabra. Y sigo leyendo. Después voy a leer San Juan, capítulo 14, y vamos a explicar algo. Dice, solo quiero dejar capítulo 14 de San Juan, y yo sigo leyendo lo que le estaba leyendo, que el Señor tiene un mapa, dice, en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino al cielo, para el cielo, y no tienen por qué hacer conjeturas. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz. O sea, Él me dice, si tú escudriñas las Santas Escrituras, así como lo dijo en San Juan 5:39, tienes que andar en la luz, porque no son los leedores ni los oidores, sino que son los hacedores los que van a entrar en el cielo. Los que oigan y practiquemos. Nosotros muchos tenemos mucha teoría, pero no practicamos, y eso lo digo por mi persona, no lo digo por ustedes. Entonces dice aquí, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar, o sea, llamar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos de estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. El Señor ha descrito en su palabra cómo nosotros vamos a responder por nosotros mismos cuando seamos llamados. En Lucas, el libro de Lucas, capítulo 21, oiga lo que dice. Pero antes de todas estas cosas, 21:12, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. O sea, yo tengo que tener mis propias opiniones,
de lo que es el plan de salvación y cómo Dios quiere salvar a esta humanidad y por qué nosotros guardamos el día de reposo para santificarlo. Eso, todo eso, tenemos que dar razón al mundo. Ahora bien, queridos hermanos, dice allí en San Juan, en el libro de San Juan, que tenía allí el capítulo 14 de San Juan, dice, Tomás le dijo al Señor, le dijo, Tomás, San Juan 14:5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así como Tomás, muchos estamos diciendo ahora, Señor, no sabemos cuál es el mapa que nos llevará al cielo. No hemos entendido la profecía, pero Él dice que nosotros debemos de escuchar la voz de Él. La voz de Él, ¿y cuál es la voz de Él? Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso dice allá, rugirá el león. O sea, hablará Jehová y no se alborotará el pueblo. Querido hermano, el Señor nos está hablando por medio de todos los acontecimientos que están acaeciendo alrededor del mundo. Volvamos a Daniel 12, y dice allí, en Daniel 12, fíjese bien lo que dice allí, vamos a leer otra vez Daniel 12, porque Daniel 12 es nuestro tema central. Y en Daniel 12, dice allí, en Daniel 12:1 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Queridos hermanos, el Señor nos está mandando un mensaje importante, un mensaje importantísimo. Fíjense bien, aquí en Daniel 12:1. Y yo le voy a decir algo. Miguel es Cristo. Y la palabra de Dios, cuando dice, y se levantará Miguel, y muchos dicen, ¿y quién, y cuál, y quién es Miguel? Miguel es Cristo. Dice en la palabra de Dios, fíjese bien, en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Querido hermano, Miguel es Cristo. Miguel es Cristo, lo dice la palabra de Dios, porque algunas personas no saben quién es Miguel, no saben quién será ese Miguel. Miguel es nuestro Señor Jesucristo. Y mire otra declaración que hay en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, hemos estipulado que Miguel es Cristo. Ahora bien, volvamos a Daniel 12. En Daniel 12 dice que se levantará Miguel. Ahora, ¿de dónde se levantará Miguel? Esa es la otra pregunta que debemos de hacer. Miguel se va a levantar del santuario celestial, del lugar santísimo. El lugar santísimo, queridos hermanos, usted lo puede encontrar, usted puede leer en Hebreos capítulo 8, capítulo 9 del libro de Hebreos. Solamente voy a leer una parte para que usted entienda más o menos qué es lo que está pasando
en el santuario celestial. Porque Daniel 8:14 dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esa es una profecía de tiempo exacta que comenzó según Daniel y el libro de Apocalipsis comenzó en 1844, terminó esa profecía en 1844. Desde 1844 el Señor está oficiando en el lugar santísimo, que está llevando la última actividad de su ministerio celestial a favor del hombre, que se le llama y se le conoce como juicio investigador, porque antes de que usted se le dé el veredicto, el Señor tiene que investigar si nosotros hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque el pecado no se va a levantar dos veces, Él ya lo prometió. Dice que el pecado no se va a levantar dos veces. Los cielos nuevos y la nueva tierra quedarán asegurados para siempre, para que el mal y la rebelión no se levante otra vez, queridos hermanos. Así es que fíjese lo que dice, que se levantará Miguel. ¿Dónde está Miguel? Dice aquí en Hebreos 9, dice, pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, verso 7, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Cuál es la primera parte del tabernáculo? El lugar santo. Cuando Cristo se fue, fíjese bien, que se despidió de sus discípulos ahí en Hechos de los Apóstoles, que los ángeles le dijeron que ese mismo Jesús iba a ser el que regresara. Él se fue y se fue directamente a ser ungido. Allá fue ungido el Señor. No recibió el reino porque tiene que terminar su intercesión sacerdotal. Tenía que hacer su intercesión sacerdotal y tenía que hacer su papel como juez. Ahora bien, él entró primero al lugar santísimo. Al lugar santísimo, murió en el atrio. ¿Dónde es el atrio? Aquí en la tierra. Porque el lugar, el santuario está, ¿cómo le quise decir? Repartido en tres partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio, en este caso, es la tierra. Aquí murió él. En el lugar santo, él era un intercesor y sigue siendo intercesor. Estaba intercediendo por los santos. Y ahora él está en el lugar santísimo. Desde 1844, él entró al lugar santísimo, que fue pues esa prédica que tuvo Miller, y yo no necesito espaciarme en ello, y que fue un chasco, y que él pensó que Cristo iba a venir, pero no era eso, sino que era Cristo que pasaba del lugar santo a la última, ¿cómo le quise decir? Responsabilidad de él como sumo sacerdote nuestro. Entonces ahí pueden encontrar eso, pero ese sacerdote que está allá, ese juez ya no tiene vestiduras de sacerdote, sino que tiene vestiduras de juez, porque desde 1844, según Daniel 8:14, según Apocalipsis 14 del 6 al 12 y según muchas escrituras que están allí escritas en la palabra de Dios, hablan del juicio del Señor. Solamente para que ustedes vean, todos los profetas, todos los que han escrito la palabra de Dios, han estipulado que va a haber un juicio, pero los habitantes de la tierra siguen dormidos, no pueden despertar porque Satanás los tiene dormidos a todos. Y dice aquí en el Eclesiastés 12, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios dice, traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta,
sea mala o sea buena. Queridos hermanos, dice aquí que se levantará Miguel. Estamos en Daniel 12:1. Se levantará Miguel. Se levantará Miguel, o sea, Miguel está a punto de levantarse, y cuando se levante Miguel, queridos hermanos, va a pronunciar estas palabras, o sea, estas palabras son las que va a pronunciar Miguel cuando él se levante, porque cuando él se levante, la gracia, el tiempo de la gracia se habrá cerrado para siempre. Entonces él va a decir estas palabras que las encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso, ya le digo, capítulo el que sea justo, 21, 22, el que sea justo, dice, siga siendo justo. 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, allí, queridos hermanos, ya él dijo todo lo que tenía que decir, ya investigó todos los casos de todos los moradores de la tierra y él viene por su pueblo. Ya se cierra el tiempo de gracia. Pero sigamos leyendo. Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Y ahora entramos en materia. Fíjese todas las vueltas que le hemos dado a esta situación. Estamos en materia sobre Daniel 12. 1. La Biblia habla de un tiempo de angustia, querido hermano. La Biblia habla de ese tiempo de angustia que vendrá sobre todo el mundo. Nosotros estamos viendo cómo estas escenas que están ocurriendo, nosotros hemos entrado en el tiempo de angustia y lo vamos a comprobar. Nosotros hemos entrado al tiempo de angustia porque estamos viviendo en la crisis final en los últimos días. Y oiga lo que dice aquí, porque ese tiempo de angustia, la Biblia a mí no me dice, a mí en ninguna parte me dice que ese tiempo de angustia va a cesar. La Biblia a mí no me dice que ese tiempo de angustia ya va a venir paz y todo quedará otra vez, la gente va a estar contenta. No, la Biblia no me dice nada de eso. Este tiempo de angustia es un tiempo serio, muy serio. Y todos aquellos, fíjese bien, todos aquellos que hayamos estudiado las escrituras, podemos ver el tiempo de angustia que se nos viene encima. Por eso dice el Señor que la Biblia es el mapa que nos va a llevar al cielo, su palabra. Entonces, por eso es que dice que Él tiene un mapa que es el camino para el cielo. Sabemos que el tiempo de angustia está con nosotros porque lo leemos a través de su palabra. Pero ese tiempo de angustia en el que hemos entrado, queridos hermanos, es un tiempo de angustia en progreso. Ahorita vemos las naciones que se están agitando y se están airando las naciones. Se están airando, fíjese bien, y eso es incumplimiento de la palabra de Dios, porque lo que fue, dice el salmista en Eclesiastés 1:9, será. Lo que fue, será. Dice Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones. O sea, las naciones se están airando. Y tu ira ha venido. Déjeme decirle que la ira de Dios no ha venido todavía. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, está ese tiempo de angustia que irá en progreso hasta el fin de los tiempos. Entonces dice aquí que
hubo un tiempo de angustia, el tiempo de angustia, querido hermano, querido. Le voy a leer el libro de Maranatha, que significa el Señor viene. En el libro de Maranatha, que significa el Señor viene, dice de la siguiente manera: los juicios de Dios están en la tierra. O sea, eso es una declaración de Dios. Las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por fuego. Miren los incendios de California, de Australia, de todas partes, hermanos. Eso es un cumplimiento de la palabra de Dios. Dice, los fuegos, la destrucción por fuego e inundación, cuando vienen los huracanes y entran a las ciudades y dejan todas esas casas inundadas, querido hermano, dicen, es la naturaleza, dicen claramente que el tiempo de angustia, el cual, por eso yo les dije, el tiempo de angustia va en progreso. Empieza así y va a terminar con el clímax de la segunda venida de Cristo. Dice, el cual irá en aumento hasta el fin. Está cerca, a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel, o sea, estamos leyendo el 12:1, las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Fíjese bien, y dice, el viernes pasado de mañana, juntamente antes de levantarme, se me presentó delante de mí una escena muy impresionante. Me parecía que me había despertado de dormir, pero en mi hogar. Por las ventanas yo podría, pero no en mi hogar, dice. Por la ventana yo podía observar una terrible conflagración. Grandes esferas de fuego se desplomaban sobre las casas y desde esas bolas de fuego saetas ígneas volaban en diferentes direcciones. Muchos lugares estaban siendo destruidos. Y entonces hay un grupo de personas que dice, los hijos de Dios dicen, nosotros sabíamos que estas cosas vendrían, pero no sabíamos que vendrían tan pronto. Y hay otro grupo que les dice, ustedes sabían eso y no nos dijeron. O sea, no nos informaron de lo que venía. Y dice Ezequiel 33, si tú no le dijeres al impío que se arrepienta y que se vuelva a Jehová, su sangre demandaré de ti. Querido hermano, yo le digo, yo estoy predicando aquí, pero yo me siento tan impotente a todo lo que estoy viendo, que solo le pido a Dios que me dé fortaleza, pero lo que más le pido es que me ayude a alcanzar la imagen de Jesús. Que yo pueda alcanzar la santidad que el cielo requiere para que yo sea habitante y sea que pueda estar en medio de los ángeles, hermanos. Porque allí tendría que ya no haber envidia, ni rencor, ni celos, ni odio, ni nada. Todo el yo tiene que haber muerto. Querido hermano, sigo en Daniel 12, dice, es una angustia que hubo desde que hubo gente hasta entonces. Dice que esa angustia es la que se va a ir acrecentando hasta el fin. Y ya nosotros hemos visto ese tiempo de angustia, pero yo le digo algo, querido hermano. El Señor nos está hablando. Oiga lo que dice en Dios con nosotros. En el libro Dios con nosotros. En el libro El Ministerio de la Bondad. En el libro El Ministerio de la Bondad tenemos una declaración que el Señor hace y es la siguiente. Está muy cerca
el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Nosotros hemos entrado en esa crisis. Nosotros hemos entrado en esa crisis. Los monopolios, las uniones que están uniendo a la gente en esas marchas, en esas protestas, nosotros lo sabemos. Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 11, dice de la siguiente manera: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social. Oiga bien, ahorita el mundo tiene inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de los acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal, o sea, Satanás, sus ángeles, sus súbditos, se están uniendo, combinan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos, o sea, rapidísimos, queridos hermanos. Esto se termina pronto y dice, ya casi en el hogar, querido, yo le pido a Dios, fíjese bien, le voy a leer una nota que dice de la siguiente manera. Esta nota dice lo siguiente: Jesús está a las puertas. Estamos casi en casa. Y leo, a fin de conocerle, septiembre 25 dice, ya casi hemos llegado al hogar. Ya casi hemos llegado al hogar. Pero la pregunta es, queridos hermanos, ¿llegaré yo al hogar? ¿Estaré yo allí con Jesús? Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios pueda derramar su gracia sobre nosotros y que nosotros podamos alcanzar esa salvación tan deseada, querido hermano. Pero leímos ahí la inestabilidad social que hay en el mundo. Ahora le voy a leer esta nota. Dice, está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones y con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio. Así dicen los científicos. Dice que por tantas cosas que hemos hecho, y en parte tienen razón, porque Apocalipsis 11 dice que Él va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Pero mire la razón que Dios da. Pero en todas ellas, dice, puede leerse el propósito de Dios. En todas esas cosas hay un propósito de Dios. Se cuenta entre los instrumentos, o sea, todo lo que está sucediendo dice que son los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar
en hombres y mujeres un sentido de peligro que corremos en esta tierra, queridos hermanos. El Señor dice que va a llegar un momento que habrá tanta tristeza en nuestros corazones, en esta tierra, que ningún bálsamo humano podrá disipar, la podrá quitar, porque el tiempo de angustia que viene está por sobrecogernos solo esta semana, de este día, a partir de este día, porque este día empieza la semana, este es el primer día de la semana, el domingo no es el séptimo día, es el primer día de la semana. Esta semana que empezó hoy, hasta el 13 de diciembre, que va a culminar la cumbre sobre el cambio climático, yo le digo, yo pienso que el viernes 13, que termine la cumbre del cambio climático, van a haber manifestaciones en todo el mundo. Pienso, me podría equivocar, porque eso es lo que hacen los viernes. Fridays for the Future, los viernes para el futuro, con el cambio climático. Y como es el cierre de la cumbre, ellos van a presionar a los líderes mundiales para que tomen una decisión lo más pronto posible, queridos hermanos. Así es que dice que llegará el tiempo, como el tiempo de angustia va en aumento, llegará el tiempo en que ningún bálsamo humano podrá decir tiempo de angustia. Querido, el Señor nos está hablando. El tiempo de angustia, ya hemos entrado en ese tiempo de angustia. Ahora bien, ¿el Señor nos quiere dejar en angustia o nos quiere dar esperanza? Bueno, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos habla, en el capítulo 8, nos dice en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Él hace esa pregunta y enumera las situaciones que podrían apartarnos del amor de Cristo si es que nosotros no tenemos un conocimiento pleno de quién es Cristo, de quién es Dios. Y aquí vamos a enumerar las situaciones que nos podían separar de Él. Tribulaciones, angustia, a la angustia que hemos entrado, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y dice, como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. ¿Quién fue la oveja que fue al matadero? Cristo. Dice que fue llevado al matadero sin abrir su boca, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, queridos hermanos. Y Él no tendría por qué haber muerto, sino que yo merecía morir, porque yo soy la pecadora. Él no pecó en nada. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Va a venir en gloria sin relación al pecado. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, el apóstol Pablo estaba seguro, de que ni la muerte, dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Querido, si nosotros estamos anclados en la verdad, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Si nosotros estamos anclados en la verdad, ¿qué es la verdad? Los mandamientos de Dios. Si nosotros estamos anclados en la verdad, ¿qué es la verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Si nosotros estamos anclados en la verdad, que es Dios, Dios es un Dios de verdad. Si nosotros estamos anclados en la verdad,
que es la palabra de Dios, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros estamos anclados en la verdad, si nosotros estamos ceñidos vuestros lomos con la verdad, teniendo el escudo de la fe para apagar los fuegos, los dardos de fuego del maligno, nosotros no tenemos nada que temer en el tiempo de angustia, queridos hermanos. Dice que no tenemos nada que temer a menos que hayamos olvidado cómo el Señor nos ha dirigido en el pasado. Si hemos olvidado eso, si hemos olvidado de qué cisterna, de qué lodo nos sacó el Señor, siendo tan indignos y pecadores, Señor, hermanos, si hemos olvidado eso, entonces sí vamos a perecer. Pero Él dice que ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién? Ahora bien, el Señor no nos quiere dejar en angustia, no quiere que nosotros perezcamos, no quiere que nosotros nos angustiemos. Y aunque realmente, queridos hermanos, aunque realmente, yo le digo algo, el Señor pues dice que si nosotros, fíjense bien, que si nosotros tuviéramos faltas que nosotros pensamos que no hemos confesado, dice que la angustia nos aniquilaría a nosotros, porque no podríamos soportar ese tiempo de angustia. Realmente, queridos hermanos, esto es grande lo que está pasando. Lo que está pasando, pues a mí me pone como, ¿cómo le quisiera decir? Me pone como ansiosa, como enferma. Me pongo a veces a meditar. ¿Llegaré yo hasta allí? Porque dice que ese tiempo de angustia, dice que nos puede aniquilar si nosotros no tenemos esa confianza puesta en Jesús. Oiga lo que dice el libro de Maranata, o recibiréis poder, dice, los profesos creyentes que lleguen al tiempo de angustia, 30 de noviembre, los profesos creyentes que lleguen al tiempo de angustia, sigo leyendo, sin preparación, o sea, estamos hablando de los que lleguen sin preparación, porque ya vamos a entrar al grupo que va a llegar con preparación, en su desesperación confesarán sus pecados ante el mundo con palabras de ardiente angustia. Pero el caso de estos que están confesando sus pecados en ese tiempo de angustia ya es demasiado tarde, porque ya el caso de ellos está cerrado. Y entonces dice, los que demoraron su preparación para el día de Dios no podrán obtener en el tiempo de angustia en ningún periodo futuro, no van a poder obtener ese perdón de Dios porque ya el tiempo pasó, queridos hermanos. Pero si el pueblo de Dios, fíjese bien, pensara, porque esa va a ser nuestra angustia más, no tal vez los desastres que están pasando, sino la pregunta, ¿nos perdonó Dios? ¿Nos ha perdonado? Esa es la angustia que nosotros vamos a tener. Llegaremos a la casa, pero el Señor no quiere que nos hundamos en la desesperación, queridos hermanos. El Señor quiere que nos aferremos a Él. Y por eso nos ha dejado escrito en su palabra todas estas palabras de aliento que nos da su palabra. Vamos a abrir el Salmo. Fíjense bien, el Salmo 50. En el Salmo 50 encontramos esperanza, queridos hermanos. En el Salmo 50, verso 11 al 15,
encontramos una esperanza que el Señor nos da. Dice el Señor, dice en su palabra, en el verso 11, dice, conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre en el mundo, dice, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabrillos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de angustia. O sea, tenemos que invocar a Dios en el día de angustia. Y mire, aquí está la promesa. Dice, te libraré y tú me glorificarás. Te libraré y tú me glorificarás. ¿A dónde nos lleva este mensaje? A Apocalipsis 14. Dice Daniel 12:1. Dice Daniel 12:1. Daniel 12:1 dice, fíjese bien lo que dice. En ese tiempo de angustia, dice, cual nunca hubo, dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro de la vida. O sea, para que nosotros, nuestros nombres, queden escritos en el libro de la vida, nosotros tenemos que haber vencido al mundo. Fíjense bien, al mundo. Tenemos que haber vencido a la bestia, al diablo. Queridos hermanos, les voy a leer una nota que dice aquí en conflicto, no en conflicto de los siglos. Les voy a leer. Está en Evento de los Últimos Días, página 225. Dice, los que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Cuando dice aquí, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me glorificarás, está hablando del grupo de los redimidos de Daniel 12, ese grupo que va a ser rescatado, que va a ser, como le quise, liberado de esa angustia que está pasando en ese momento. Y dice, te libraré, y te dice, ahí está el mensaje del primer ángel, temer a Dios y darle gloria. Los 144,000, ese grupo selecto que tiene el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes, como dice Apocalipsis 14:1, es el que habla Daniel 12:1, queridos hermanos. Ese grupo es un grupo selecto. Yo en mi condición que estoy ahorita no puedo ostentar y decir, sí, yo soy de ese grupo. No, querido hermano, no, yo estoy sucia. Entre más veo a Jesús, más sucia me veo y no me veo digna de entrar en el reino de los cielos. Pero yo estoy haciendo mi lucha. ¿Sabe por qué? Porque esto es de luchar. Y dice que todos corren en la carrera, pero solo uno es el que se lleva el premio. Yo quiero alcanzar ese premio, pero tengo que luchar contra mí misma, contra mi egoísmo, contra mi ego, contra mi yo. Todas estas cosas tenemos que desechar, que pedirle al Señor que nos deseche todas estas cosas. Entonces ese grupo selecto, el Señor no nos quiere dejar en angustia. El Señor nos da
esa, ¿cómo le quise decir? Esa esperanza. Vayamos, queridos hermanos, al Salmo 22. Mire lo que dice el Salmo 22. En los Salmos hay lindas promesas que nosotros debemos de aferrarnos a esas lindas promesas que tienen los Salmos. Dice el Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio 19, 20, 21, perdón, 22. El Salmo 22 dice, 22, 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Allí están contemplados los mensajes de los tres ángeles, hermanos benditos, hermanos queridos. Ahí está, esas son promesas. Este es el mensaje del primero y del tercer ángel. Nosotros debemos de glorificarlo, queridos hermanos. Vamos al Salmo 86. En el Salmo 86 hay más promesas en los salmos. Salmo 86. Oiga lo que dice el Salmo 86, verso 6, dice, escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Querido hermano, en el día de la angustia, vamos a clamar a Jehová, pero clamémoslo desde ahora, queridos hermanos, porque nosotros estamos entrando de lleno en el tiempo de angustia. Así es que, queridos hermanos, debemos de tener nosotros la experiencia de Job. La experiencia de Job fue una experiencia, queridos hermanos, por eso es que Job fue el primer libro que escribió Moisés, porque en el libro de Job se habla del juicio que se estaba llevando con el siervo, con el siervo Job. Y el siervo Job salió victorioso, Debemos de tener esa misma experiencia y la experiencia de Jesús, que es nuestro ejemplo por excelencia. Una vez a Jesús, fíjese bien, una vez a Jesús en el libro de San Juan 14, 13, mire lo que dice aquí la experiencia que tuvo Jesús. Esa misma experiencia tenemos que tener nosotros. Dice la palabra de Dios. No hablaré, les dijo a los discípulos, ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. O sea, el príncipe lo podía ver. El príncipe de este mundo es Satanás. Y dice que Satanás podía ver a Jesús, pero no tenía ninguna acusación en contra de Jesús, porque sabía que Jesús era perfecto, sabía que Jesús no era pecador, pero con nosotros, ¿cuántas cosas tiene Satanás? Dígame. ¿Cuántas cosas nos podría echar en cara a él, a nosotros? ¿Cuántas cosas podría decir de nosotros? Y oiga lo que dice también en Hechos de los Apóstoles. O sea, Satanás nos conoce también. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 14. Hechos de los Apóstoles. Oiga lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Verso 14 dice, pero respondiendo el espíritu malo, o sea, había un espíritu malo, un espíritu de demonio, dijo, o sea, el demonio, ese espíritu habló y dijo, oiga lo que dijo, a Jesús conozco, o sea, él conocía a Jesús. Los demonios conocen a Jesús.
Ellos estuvieron allá en el cielo, moraron con él, conocen a su príncipe, el que era príncipe de ellos. Conocen a su Dios. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, dice, ¿quiénes sois? O sea, Pablo y Jesús estaban asegurados, queridos hermanos. ¿Tenemos ese seguro nosotros? ¿Lo tengo yo? ¿Lo tengo yo? ¿O tiene algo Satanás que decir en contra de mí? Mejor que me lo diga Jesús y yo me pueda arrepentir de mis pecados para que Satanás quede con la boca cerrada. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Habían 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de sacerdotes, que tenían estos espíritus. O sea, ellos practicaban exorcismos, invocaban en el nombre del Señor, pero eran espíritus malos, queridos hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener la experiencia de Jesús, la experiencia de Pablo, la experiencia de Job, para que nosotros podamos quedar asegurados. Voy a terminar con Salmo 27 y con Salmo 107. El Salmo 27, verso del 1 al 5, el Salmo 27 dice de la siguiente manera. Salmo 27 del 1 al 5 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, o sea, angustia, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultaré en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oiga, esa promesa tan maravillosa. ¿Dónde es el tabernáculo del Señor? Holy place, lugar santísimo. ¿Dónde se ocultará? Estaremos escritos en el libro de la vida si nosotros llegamos a lograr toda esta carrera, si nosotros llegamos a ganar la carrera de la vida. Queridos hermanos, perdonen que me he extendido, pero no podía, como le quisiera decir, dejar esto así. Solo voy a leer Salmo 107.3. Salmo 107.3 dice de la siguiente manera. 107, verso 13, perdón. Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Cuando nosotros clamamos a Jehová en nuestra angustia, Él es nuestro libertador, queridos hermanos. Así es que el Señor les pueda bendecir esta mañana. Viene el tiempo de angustia en progreso. Muchos eventos ocurrirán de hoy en adelante y más severos y más próximos hasta que lleguemos al fin y Jesús pueda venir a traer a su pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Por la gracia de Jesús, por su amor y su misericordia, estaremos allí en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.
Señor Dios y Padre nuestro, gracias le damos por su palabra. En su palabra encontramos aliento, esperanza, porque usted nunca deja desvalido al pecador. Usted no quiere la muerte del impío, Señor, sino que el impío se arrepienta de sus caminos. Envíenos el Espíritu Santo para que nosotros nos podamos arrepentir de nuestros caminos y que nuestra conversión llegue a nosotros, que podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendíganos en esta hora y denos su Espíritu Santo. Ayúdenos a colocarnos la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para poder entrar en este gran conflicto final que se descubre ante nuestros ojos, Señor. Gracias le damos por todo en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.